Mira lo que lindo. Mira este elefante que va para adelante, como decía Maelo Rivera. Mira este árbol. Mira qué hermosura. Mira esta casa. Este bohío. Esto es un djembe, y me disculpas a los músicos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Quintín Rivera Toro. Esto es a las 19 horas. Un proyecto de performance, poesía y reflexión. En la noche de hoy tenemos uno de los favoritos de todos los boricuas. Y para mí es verdaderamente un honor tener esta conversación con ustedes de entre todos los temas que urgen por hablar y por conversar y reflexionar en nuestra cultura. Y una de esas es el tema de la negritud. ¿Y qué otro tema? ¿Qué otro poema podemos traer a la mesa que no sea el de Majestad Negra de Luis Llorén Torres? Y dice: por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, gongo y maraca, ritma una conga, bomba que bamba, culipandeando la reina avanza, y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el Congo cuaja, en ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen masa con masa, exprime ritmos, suda que sangra, y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, flor de tortola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas,
quema la Antilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones te da Jamaica. Cuba te dice, dale mulata. Cuba te dice, y Puerto Rico melao melamba. Mis colores de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas. Por la encendida calle antillana, rumba macumba candombe bámbula. Baten bandumba de la quimbamba. Bueno, indiscutiblemente uno de mis poemas favoritos. Para mí fue de gran privilegio poder hacer un mural gigantesco con esa primera frase de que por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba. Le invita a los boricuas que pasen por la calle Loíza, que lo puedan ir y visitar y apreciar. Y más allá de eso, porque mi hija se inspiró en ese proyecto para ella memorizarse este poema tan complicado y de semejante onomatopeya, como lo es, por ejemplo, la música de reggaetón, ¿verdad? La música de reggaetón en nuestro país y a través de Latinoamérica y en España también permea, domina. Y es porque esa cadencia de ese ritmo, de ese bajo, es una cosa inconfundible. Yo escuché a un músico recientemente decir de que la cadencia del reggaetón se acercaba a ese número de 440, ¿verdad? Que dicen que es la perfección musical. Allá los conocedores que me corrijan. Bueno, en todo caso, pues para mí era importante compartir con ustedes esta reflexión sobre la negritud, ¿verdad? Fíjense que recientemente yo le dediqué 4 años de mi vida a escribir una tesis doctoral en la cual, pues, evidentemente reflexioné de manera crítica sobre nuestra cultura puertorriqueña, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases para el sentimiento que produce el coloniaje en la experiencia boricua, ¿verdad? La tesis se llama Una cultura en llamas, arte puertorriqueño de resistencia en el siglo XXI. Más allá de encontrar que hay escasas informaciones, ¿verdad?, sobre la experiencia de los negros, de la lamentable experiencia de la esclavitud en nuestro país, que duró 300, 400 años y que todavía eso permea al día de hoy, y lo sé porque se manifiesta, por ejemplo, en mi experiencia laboral cuando yo me desempeño como carpintero, ¿verdad? Se da uno cuenta claramente que el color de la piel, la jerarquía y el discrimen que existe en base al color de la piel está tan vivo como siempre en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo, siendo una persona con este color de piel, ¿verdad?, así de blanco, y haciéndome consciente de las políticas que existen, ¿verdad?, de la correctitud política, no solamente en el lenguaje, sino en el comportamiento, pues han sido pocas las ocasiones que he sentido, digamos, la titularidad de dirigirme y escribir y hablar del tema de la negritud, ¿verdad? Pero, y eso fue una de las críticas y señalamientos que me hicieron ¿verdad?, el tribunal de mi tesis, que qué pasa con la negritud de nuestra herencia cultural puertorriqueña, ¿verdad? ¿Por qué no estaba incluida? La verdad es que me sorprendió un poco, y no fue la primera vez, también me lo habían dicho con anterioridad. ¿Qué pasa? Pues yo supongo que carezco de sentirme con la titularidad de hablar sobre la experiencia de la gente negra, de las personas negras. Pues claro, por respeto y porque yo en realidad nunca he sufrido discrimen. Eso es uno de los muchos privilegios, ¿verdad?, que tenemos que reconocer que tienen los hombres heteroblancos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de esa experiencia, de esos señalamientos de por qué la ausencia de la negritud en mis investigaciones, pues me doy cuenta que en realidad es más complejo que eso. No es simplemente un asunto del color de la piel.
Porque fíjense que mis primos hermanos, ¿verdad? Mi familia más inmediata es negra. Tienen el pelo rizo, acaracolado, tienen las narices anchas, tienen una fisionomía corpulenta. Digamos que tienen esos rasgos, los cuales yo identifico como rasgos de superioridad física. Y tan simples como que mi papá era un poco más blanco que mi tía, y mi papá se casó con una mujer más blanca que él, y mi tía era más oscura que mi papá y se casó con un hombre más negro que ella. Y eso produjo que primos hermanos, como son en mi familia, pues tuviésemos esa diferencia en el color de la piel tan marcada. Más allá de eso, mi abuela nació en la República Dominicana. Nació en un lugar que se llama Barahona, en una provincia que queda a 45 minutos de la frontera con Haití. Y yo tuve la oportunidad de visitar esa frontera hace unos años ya. Nunca había vivido en carne propia, había presenciado, debería decir, directamente una pobreza tan extrema, pero tan salvajemente extrema esa pobreza. Entonces, la proximidad de la negritud en este país de Puerto Rico es casi inmediata. A mí no me importa cuán blanco o cuán blanca usted sea. ¿Y tu abuela a dónde está? ¿Verdad? Nuestros grandes héroes de la cultura, ¿verdad? Ismael Rivera, por ejemplo, que es mi favorito de la salsa, enaltecía esos valores, entre otros, ¿verdad? También enaltecía otros temas muy racistas. Pero bueno, fíjense que culturalmente somos racistas. En mi familia, por ejemplo, siempre se hacía mención de la negritud desde un lugar de mofa. Siempre escuchaba hablar de las narices mofletudas. Mi abuelo decía que tenía en su cara un sillín de bicicleta. Mi abuela, por ejemplo, una vez proclamó que en esta familia la única negra, ella, más ninguna, ¿verdad? Y eso siempre se mencionaba con una especie de humor, ¿verdad? Pero más allá de eso, era porque implícitamente, digamos, había un miedo, había como una preocupación por la realidad extrema de discrimen y de pobreza que existe en nuestro país, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio en el cual había una mezcla de clases sociales. Y gracias a eso, al día de hoy, muchos de mis mejores amigos son de un color de piel distinta a mí. Pobre de mí si me hubiese tocado estudiar en una escuela donde todo el mundo hubiese sido blanco y adinerado, porque no tendría una experiencia completa. Yo agradezco eso de mi educación. Más allá de eso, desde un punto de vista como digamos existencial, ¿quién escoge con qué color van a nacer? Eso es algo imposible. Para empezar, no se escoge ni tan siquiera nacer. Esto es como una oportunidad, una bendición que nos da el universo que ni sabemos cómo es que se manifiesta. Entonces tener la suerte de ser blanco verdaderamente es un concepto que hay que repensarlo. Nadie debe sentir titularidad con respecto a eso. Nadie debe sentir superioridad con respecto a eso. Y si acaso nos tratan con preferencia, buscar la manera de zapatearnos de eso. Hay que revertir el poder. Hay que otorgarle las oportunidades a nuevas personas que históricamente han sufrido el discrimen para que se iguale ese plano. Es indispensable que empecemos a pensar de esa manera, porque si no estamos condenados a la brutalidad continua a través de los años. En la construcción, por ejemplo, uno de mis trabajos, mano, los que hacen los trabajos más duros siempre son los de piel negra. Y no es casualidad tampoco. Ponme a mí a trabajar debajo del sol todo el día y ponme a Cecilio a trabajar todo el día debajo del sol. A ver quién aguanta.
a ver quién no se derrite debajo del sol. Mira, al César lo del César. Hay también otras superioridades genéticas con respecto a la raza negra. Mi abuela no tiene ni una arruga en esa carita, tan bella, carajo, y tiene 93 años. Y yo con 41 ya se me están empezando a caer las pieles. Bueno, y eso digamos como desde una experiencia estética, que al final no es la más importante. Pero sí es importante que tengamos conciencia de cómo nosotros continuamos proyectando los racismos en nuestras respectivas localidades. Digamos que también la gente blanca sufre de algún tipo de discrimen o de desprecio. Por ejemplo, a mí toda la vida se me ha catalogado de blanquito. Pero ¿tú sabes qué? ¿Cómo se siente eso? Se siente mal. Y ahora la gente blanca nos toca hacer buche. Porque por 2000 años y sabe Dios cuántos más, el discrimen ha sido rampante. Así que si alguna vez a usted se le cataloga de blanquito o de lo que sea, como dijo una académica recientemente en un conversatorio en el que yo participé, pues mira, es hora de hacer buche, es hora de reflexionar sobre ese posible dolor. Porque dolor como el que sufrieron nuestras hermanas y nuestros hermanos, teniendo que esconderse, teniendo que escapar, teniendo que sufrir la quemadura del carimbo, Dios santo. Qué cosa tan horrible que te peguen un hierro hirviendo, que se le latigue, ¿verdad? Esas escenas de esas novelas puertorriqueñas como Tanairí, Temprano en mi infancia, y ese conocimiento del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿verdad? Esa mierda es inaceptable. Yo me opongo, maldita sea. Y usted tiene que también oponerse. Eso para la generación de mi hija se acabó. Se acabó porque yo me voy a encargar de eso. Y usted se va a encargar de eso. Eso tiene que pasar. Entonces me toca a mí, en estos momentos, cargar ese trabajo. Me toca a mí aceptar y ser paciente si es que se me rechaza por blanquito. Y me toca a mí ser una persona comprensiva y entender de que el poder hay que compartirlo, hay que revertirlo. Es hora de darle la oportunidad a otras personas, en la política, en la esfera pública, en los empleos. Y ya usted verá que a medida que se vayan dando nuevas oportunidades, se va balanceando la ecuación. Por eso es que la universidad es tan importante, porque todo el mundo que entra a ese espacio de educación, no importa su clase social, ahí el que trasciende es el que se faja, el inteligente o la inteligente, la que estudia, la que trabaja, la que echa pa'lante, independiente de su clase social. Por eso es que es importante mantener las universidades públicas baratas y accesibles. Eso que está pasando con la Universidad de Puerto Rico, hay que darle reversa. Yo me voy a encargar de eso cuando me llegue la oportunidad. Usted se tiene que encargar de eso cuando les llegue la oportunidad. Universidad libre, barata y accesible para todo el mundo, porque si no, ¿qué pasa? Que se perpetúa la desigualdad social y siguen entrando a los mejores escaños del trabajo y a los mejores lugares de la política y de todas las esferas económicas la misma fucking gente blanca, que son unos pillos, unos ladrones, y lo que hacen es perpetuar su riqueza. Así que yo me voy a encargar de eso, usted se va a encargar de eso, y venga, vamos a hacer lo propio, vamos a hacer nuestra parte. Se me acabó el tiempo. Por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba. Esa es mi herencia, coño.